continuación hablaremos acerca del reporte de rentas de trabajo de índole laboral mediante la explicación de dos ejercicios. En este ejercicio 4 del archivo 2 Análisis de Casos versión 2.1 se indica que durante 2019 se adquirieron bonos por valor de 5 millones a la entidad Sudexopaz S.A. con NID 900, 901, 902-3 autorretenedor, y que con dichos bonos se remuneró a la señora Juana Gabriela Salcedo. El valor de la remuneración es de 1.500.000. Nos dice el planteamiento que este ejercicio guarda relación con el ejercicio siguiente, que es el ejercicio 5. Con respecto a los bonos, se podría decir que cuando un empleador adquiere este tipo de instrumentos, realmente lo que está adquiriendo es una especie de activo financiero. Pues los bonos son títulos que incorporan un derecho en efectivo, con el cual se remunera a los trabajadores. Hemos visto en una gran mayoría de empresas que cuando se adquiere este tipo de títulos, lo reconocen como un gasto, lo cual nos parece un manejo inadecuado, dado que lo que se debería de reconocer es la adquisición de un activo que se puede utilizar para pagar una obligación, como es el caso de las laborales. Otro aspecto importante que se debe de tener en cuenta es que desde el punto de vista de la relación de trabajo, los bonos corresponden a un ingreso de tipo fiscal en cabeza del beneficiario, razón por la cual se tendrán que certificar como parte del ingreso del trabajador en el respectivo certificado de ingresos y retenciones, formulario 220, y asimismo se deberá de reportar como ingreso en el correspondiente formato 2276, donde se reportan las rentas de trabajo. Sin embargo, se tiene también que al constituir los bonos un activo adquirido por la entidad o persona empleadora, dicha compra también es susceptible de ser reportada en el formato 1001, pero en este caso en cabeza de la entidad beneficiaria, que para el ejemplo es Sudexopaz. Aclaramos que estos nombres son ficticios, pero los incluimos con el fin de hacer claridad en la explicación. De esta manera, en el formato 1001, bajo el concepto 5008, que corresponde a la adquisición de activos fijos, se reporta en cabeza de la entidad beneficiaria de la adquisición de los bonos, esto es Sudexopaz, la respectiva compra por valor de 5 millones de pesos. El concepto 5008 se utiliza en razón a que, de conformidad con el estatuto tributario, para los obligados a llevar contabilidad, los activos se pueden clasificar en dos grupos. Un primer grupo que corresponde a activos movibles, los cuales a su vez corresponden a los inventarios de la entidad, y un segundo grupo que corresponde a activos fijos. De acuerdo con esta clasificación, es comprensible que los bonos se reporten dentro de la segunda categoría de activos y no como activos movibles, los cuales, como ya dijimos, corresponden a inventarios. Asimismo, en el formato 1011 se tendrá que reportar el respectivo costo o deducción por pagos a terceros por concepto de alimentación del trabajador y su familia o suministro de alimentación para los mismos. Esto significa que el valor de la remuneración que recibió la respectiva trabajadora, además de reportarse como lo planteamos inicialmente en el formato 2276, también se deberá de reportar en el formato 1011 bajo el concepto 8255. En el ejercicio que sigue a continuación, vamos a explicar lo pertinente a la trabajadora Juana Gabriela Salcedo, quien recibió diversos conceptos de salarios y prestaciones sociales durante el año gravable 2019. Establece este ejercicio que la trabajadora recibió salarios pagados efectivamente por valor de 8.124.000, recibió incapacidades médicas por un valor total de 1.950.000, de las cuales 150.000 asumió el empleador y 1.800.000 asumió la EPS. Recibió también intereses sobre cesantías, prima de servicios, viáticos permanentes por 2.400.000 correspondientes a manutención y alojamiento, y viáticos permanentes por valor de 1.200.000 correspondientes a gastos de representación. Además, aquí se muestra que recibió también bonos para consumo
por 1.500.000, los cuales corresponden a la remuneración planteada en el ejercicio 4. Se aclara también que esos bonos para consumo no son salariales, esto es, no forman parte de la base para liquidar salarios. Adicional, en cabeza de la señora Juana Gabriela Salcedo, se consignaron cesantías durante 2019 por valor de 690.000. La entidad consolidó cesantías en cabeza de Juana Gabriela por el año grabable 2019 por una suma de 700.000, los cuales fueron consignados en 2020 en el respectivo fondo de cesantías. También la señora asumió los aportes obligatorios a EPS por 372.960 y los aportes obligatorios a pensión por el mismo valor. Como lo planteábamos anteriormente, de acuerdo con el artículo 103 del Estatuto Tributario, los salarios y las prestaciones sociales constituyen un concepto de rentas de trabajo, razón por la cual en el formato 1001, versión 10, no habría lugar a reportar información de carácter laboral en cabeza de Juana Gabriela Salcedo. Aclaramos mediante una nota que la consignación de las cesantías que realizó el empleador durante el año grabable 2019 no es objeto de reporte en el formato 1001, en razón a que este movimiento constituye un pago de un pasivo devengado al cierre de 2019 y no a un costo o a un gasto como tal. Por definición, en el formato 1001 son reportables los pagos o abonos en cuenta que constituyan costo o deducción o den derecho a impuesto descontable, no así el pago de los pasivos. Con respecto al reporte de la información planteada en el formato 2276, consideramos menester analizar primero cómo se debería de certificar la información del planteamiento en el respectivo certificado de ingresos y retenciones o formulario 220. En materia de pagos laborales, el certificado de ingresos y retenciones por rentas de trabajo y de pensiones nos permite certificar en el renglón 37 los valores que correspondan a salarios efectivamente realizados durante el periodo. En materia laboral, también se debe de reportar en el renglón 41 el valor de los pagos o abonos en cuenta realizados por concepto de prestaciones sociales diferentes a las correspondientes a cesantías e intereses a las cesantías, las cuales se certificarán en el renglón 46. Dice la instrucción del formulario que dentro de las prestaciones sociales se encuentran los siguientes conceptos que han sido expresamente considerados por la ley laboral: la prima de servicios, las cesantías e intereses, las vacaciones y las dotaciones, entre otros. Por tal razón, de acuerdo con esta instrucción, el valor de las vacaciones que recibió el trabajador durante el año grabable 2019 deberá de ser reportado en este renglón 41. Encontramos también los renglones correspondientes a viáticos y gastos de representación que haya recibido el trabajador por estos dos conceptos durante 2019. En el renglón 44 se deberán de reportar los pagos efectuados en el periodo por compensación realizada por el trabajo asociado cooperativo, y en el renglón 45 se deberá de reportar el valor de los demás pagos efectivamente realizados en el periodo al trabajador por conceptos distintos a los registrados en las casillas anteriores. En el renglón 46 se deberán de reportar las cesantías y los intereses de cesantías de acuerdo con las normas reglamentarias. Se debe prestar atención especial a este renglón, pues allí mencionan que son objeto de reporte las cesantías e intereses de cesantías efectivamente pagadas, consignadas o reconocidas en el periodo. Y en este punto es conveniente realizar la siguiente aclaración. En el caso de trabajadores acogidos a la Ley 50 de 1990, se les deberá de certificar las cesantías efectivamente pagadas durante el año grabable 2019 y o las cesantías consignadas
durante el mismo año gravable. Recuerde que en muchos casos el valor de las cesantías consignadas durante 2019 corresponde a las cesantías consolidadas al cierre 2018. Pero en el evento de que el trabajador pertenezca al régimen tradicional del Código Laboral, en el cual no hay obligatoriedad de consignar las cesantías de manera anual, entonces aquí se tendrán que certificar las cesantías reconocidas o lo que es equivalente devengadas en cabeza del trabajador. De hecho, la norma reglamentaria establece que en el caso de aquellos trabajadores acogidos al régimen tradicional, las cesantías reconocidas se determinarán como la diferencia entre el saldo por pagar en cabeza del trabajador al cierre 2019 y el saldo por pagar en cabeza del mismo trabajador al cierre 2018. Ese resultado deberá de incrementarse con las cesantías que efectivamente se le hayan pagado durante el periodo. En conclusión, el valor de las cesantías que se reportarán en el renglón 46 dependerá del régimen laboral al que se haya acogido el trabajador. Establece la instrucción de este renglón que para el caso de los servidores públicos cuyo régimen corresponde al de cesantías actualizadas, la regla de realización del ingreso corresponde al momento en que las cesantías se consolidan y quedan disponibles en las cuotas individuales de estos servidores. Para tal efecto, las entidades públicas empleadoras reportarán este valor en el certificado de ingresos y retenciones en el año gravable en que se realiza el ingreso, conforme con lo previsto en el inciso anterior. En el renglón 47 se deberá de certificar lo correspondiente a los pagos efectuados al pensionado durante el periodo por concepto de pensiones de jubilación, vejez o invalidez. Y a partir del renglón 49 se certificarán los aportes obligatorios asumidos directamente por el trabajador. Esto es, si estamos hablando de aportes obligatorios por salud, se tendrá que certificar el 4% que el trabajador asuma por este concepto. Lo mismo en materia de aportes obligatorios a fondos de pensiones y fondo de solidaridad pensional, incluidos los aportes voluntarios que el trabajador haya realizado durante 2019, pero a título de pensiones obligatorias, conocidos en nuestra legislación como los aportes al RAIS o régimen de ahorro individual con solidaridad que haya realizado el trabajador a los respectivos fondos de pensiones privados. En los renglones 51 y 52 se aclara que se tendrá que certificar el valor que efectivamente haya girado en el periodo a nombre del trabajador por concepto de aportes voluntarios a fondo de pensiones voluntarias el respectivo empleador. Y lo mismo con el renglón 52, que corresponde al valor de los aportes realizados por el trabajador que efectivamente la entidad empleadora haya girado durante 2019 a título de ahorro programado para adquisición de vivienda en las cuentas AFC. Para resolver el caso propuesto, tenemos entonces que se incluiría en el renglón 37 lo correspondiente al valor de los salarios efectivamente pagados, es decir, 8.124.000 más los 150.000 de incapacidades médicas que asumió el empleador. Por ahora podemos decir que el valor de las incapacidades médicas asumidas por la EPS no se incluyen en este certificado de ingresos y retenciones, lo cual será explicado más adelante. Tenemos también que en el renglón 41 se incluye la suma de 690.000, que corresponde al valor de la prima de servicios efectivamente recibida por el trabajador. Los viáticos permanentes por concepto de manutención y alojamiento y de gastos de representación deberán de ser incluidos en los renglones 42 y 43 respectivamente. En el renglón 45 se certifica la suma de 1.500.000
que corresponde precisamente a los bonos recibidos por la trabajadora como parte de su remuneración, pero sin constituir base salarial. En el evento de que estos bonos constituyeran base de su salario, tendrían que ser incluidos dentro del renglón 37, en el cual se reportan los pagos por salarios. Finalmente, en el renglón 46 se reportan las cesantías consignadas durante 2019 y los respectivos intereses sobre cesantías, es decir, 83.000 más 690.000, que nos da un valor de 773.000. De acuerdo con lo planteado, en materia de cesantías, se asume que la trabajadora está cobijada bajo el régimen de la Ley 50 del 90 y por ese motivo, aunque efectivamente no recibió valor alguno por cesantías, sí se deberán de certificar las consignadas durante 2019. Por su parte, las cesantías consolidadas al cierre de 2019 se tendrían que certificar en el formulario 220 del correspondiente año 2020 como ingreso fiscal de ese periodo. Al finalizar, se certifican los valores retenidos y asumidos por esta trabajadora correspondientes a aportes a salud y aportes voluntarios a fondos de pensiones. Queda claro que dentro del renglón 51 solo se deberán de certificar los aportes voluntarios a fondos de pensiones voluntarias del artículo 126-1, pero que se hayan consolidado en cabeza del respectivo trabajador. De esta manera, teniendo la información certificada en el formulario 220, procedemos entonces a transcribirla en el respectivo formato 2276. Y así reportamos los datos del tercero, como es el tipo de documento, el número de identificación, los apellidos y el nombre, datos que reposan en el respectivo certificado de ingresos y retenciones, pero también se reportará la dirección, el departamento, el municipio y el país. A continuación, el diligenciamiento de este formato implica transcribir los valores certificados en cada renglón a las columnas correspondientes del formato 2276. Así, por ejemplo, en la columna de pagos por salarios se reportará el valor certificado en el renglón 37. En la columna de pagos por prestaciones sociales se reportará lo certificado en el renglón 41. Lo reportado por concepto de viáticos y gastos de representación corresponderá a lo certificado en los renglones 42 y 43, y en la columna de otros pagos se incluirá lo correspondiente al renglón 45, que sabemos corresponde a la remuneración recibida por la trabajadora mediante bonos PAS. Tenga en cuenta con respecto a la remuneración mediante estos bonos, que ésta tendrá que ser reportada nuevamente en una columna que trae el formato 2276 denominada pagos realizados con bonos electrónicos o de papel de servicio, cheques, tarjetas, vales, etc. Nos aclara la resolución que la remuneración mediante estos bonos se tendrá que incluir dentro de las columnas que para los efectos trae el formato 2276 como ingreso fiscal y en la que corresponda, porque si bien en este caso quedaron incluidos en la columna de otros pagos por no constituir esta remuneración una base salarial, es posible que en otras condiciones en las que la remuneración mediante bonos forme parte del salario, esta tendrá que ser incluida en la columna de pagos por salarios. Indica entonces la resolución que la remuneración por bonos, además de ser incluida como parte del ingreso certificado en cabeza del trabajador, también tendrá que reportarse de manera específica en esta columna, reitero,
denominada como pagos realizados con bonos electrónicos o de papel de servicio, cheques, tarjetas, vales, etc. En adelante, en el renglón de cesantías e intereses de cesantías se reportará lo certificado en el renglón 46 y en las columnas de aportes obligatorios por salud y aportes obligatorios a fondos de pensiones se reportará lo correspondiente a los renglones 49 y 50. Vemos entonces cómo el formato 2276 debe de ser diligenciado con la información certificada en los respectivos certificados de ingresos y retenciones. A continuación realizamos algunas aclaraciones adicionales. La persona o entidad reportante deberá informar en su formato 1009 el valor de las cesantías consolidadas por 700.000 pesos, pero en cabeza del respectivo trabajador, y en el concepto 2205 que hace referencia a obligaciones de índole laboral. Un error muy frecuente que se comete con respecto a esta operación es el reporte de las cesantías consolidadas en cabeza del respectivo fondo de cesantías. Posteriormente, mostramos que el valor de las incapacidades asumidas por la EPS y que recibió directamente el empleador, al no ser certificada dentro del formulario 220, esta tendrá que ser reportada en el formato 1647 versión 2 como un ingreso recibido para terceros. En efecto, el deber de la entidad o persona reportante es informarle a la DIAN que durante 2019 se recibió un ingreso de la EPS y que ese ingreso por valor de 1.800.000 se transfirió al tercero y que el tercero es precisamente la trabajadora Juana Gabriela Salcedo. Recuerde además que la deducción de cesantías consolidadas deberá de ser reportada en el respectivo formato 1011 bajo el concepto 8279. Valga aclarar que esta propuesta para reportar las incapacidades no asumidas por el empleador se fundamenta en el reconocimiento contable de tales operaciones. De hecho, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública indicó en el concepto 776 del 26 de septiembre de 2019 que el reintegro a la entidad del auxilio por incapacidad por parte de la EPS deberá reconocerse como un menor valor del gasto o como un menor valor de una cuenta por cobrar, pero no como un ingreso de la entidad. Por tanto, de conformidad con este planteamiento, a mi modo de ver, la entidad empleadora no debería de certificar las incapacidades asumidas por la EPS, puesto que este valor no constituye un gasto en cabeza del empleador. Sin embargo, la DIAN, mediante el concepto 7342 del 28 de marzo de 2019, indica que es el empleador quien deberá de realizar la certificación de los pagos por las prestaciones económicas en el formulario 220 y reportarlo en su reporte de información exógena. Posición con la cual yo personalmente no estaría de acuerdo, pues además de exigir que el reportante certifique un valor que estaría por fuera de su estructura de costos y gastos, también lo colocaría en dificultades para elaborar el respectivo certificado de ingresos y retenciones desde el punto de vista de la operación del sistema, pues se tendría que resolver mediante algún algoritmo la manera de incluir dentro del respectivo certificado de ingresos y retenciones un valor que, reiteramos, no constituye un costo-gasto para la entidad. Por tanto, cada contribuyente será libre de manejar esta situación de las incapacidades no asumidas por la entidad empleadora de conformidad con su interpretación y sobre todo de acuerdo con sus posibilidades tecnológicas.